Bueno, en la unidad que empezamos a ver hoy, en sistemas materiales, nosotros vamos a poder estudiar lo que son las sustancias puras, las mezclas, las soluciones en sí. Vamos a ver a qué nos referimos con las soluciones, pero fundamentalmente los sistemas materiales es importante definirlos como porciones limitadas del universo que uno aísla justamente para poder estudiar. Van a darse cuenta que nosotros en nuestra vida diaria estamos permanentemente en contacto con lo que son las mezclas, las soluciones, la materia en sí, nuestro cuerpo está formado por materia, y ahora vamos a definir bien estos dos conceptos. Tengan en cuenta que en la plataforma virtual ustedes tienen cargados unos ejercicios tanto de teoría como de práctica, y que es importante que los realicen no solo porque los ejercicios entran en lo que es la evaluación parcial, sino que también porque el día de mañana lo van a utilizar. Por ejemplo, cuando uno quiere poner un suero a un paciente y necesita determinada concentración de alguna sustancia o solución, es importante saber cómo determinar lo que uno necesita a partir de las soluciones ya existentes que vienen de una concentración específica, ¿sí? Practicando el cálculo de las concentraciones, ustedes van a poder determinar aquella que necesiten. Tienen cargado de ejercicios para que hagan la práctica y están los resultados de los mismos para que ustedes mismos puedan ver si llegan al resultado correcto o no. De todas formas, está habilitado también un foro de consultas para que ustedes por ahí puedan realizar las consultas que crean necesarias, ¿sí? Para que intercambiemos. Acuérdense de esto, que es muy importante. No tengan vergüenza en hacer las preguntas que crean necesarias. Entonces, podemos definir al sistema material como la porción de materia limitada en espacio y tiempo que queremos estudiar. Los cuerpos están formados por materia que ocupa un lugar en el espacio y es perceptible por nuestros sentidos. Un ejemplo de sistema material es la sangre, ¿sí? Cuando nosotros vamos al laboratorio que nos realicen un análisis de sangre, por ejemplo, para ver cómo estamos de salud, no nos van a sacar toda la sangre de nuestro cuerpo, sino que van a extraer una porción de ella, una pequeña cantidad de sangre que va a ser representativo para informarnos cómo está nuestro organismo, ¿sí? Esa pequeña porción de sangre que nos extraen va a ser parte de todo el total de la sangre de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es una porción de materia que está limitada en espacio y tiempo, ¿sí? Eso sería un sistema material, teniendo como ejemplo la sangre de nuestro cuerpo. Y a su vez, la materia está compuesta por partículas que pueden ser muy pequeñas, como lo que ustedes han visto en la clase pasada, átomos, moléculas y iones. A su vez, esta materia puede presentarse en distintos estados físicos, que ahora cuando los estudiemos ustedes van a darse cuenta que conocen al respecto, ¿sí? Existen 3 estados físicos de la materia que se definen como estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Entre ellos hay una serie de diferencias, ¿sí? Pero una sustancia puede pasar por los diferentes estados físicos dependiendo de las condiciones tanto de temperatura como de presión a las cuales se exponga, ¿sí? Por ejemplo, el estado sólido se lo define como el estado en el que la materia posee forma y volumen propio y que no se puede comprimir. Si uno observa a nivel microscópico, podemos decir que es el estado de la materia más ordenado porque las partículas se encuentran de manera muy compacta. En cambio, el estado líquido solamente tiene volumen propio, pero van a adquirir la forma de aquel recipiente que la contenga la materia, ¿sí? Por ejemplo, el agua líquida, imagínense que la misma cantidad de agua, por ejemplo, 1 litro, si lo ponemos en una jarra, va a tener cierta forma. Si a esa jarra la pasamos a una olla, por ejemplo, va a tener la forma del recipiente que lo contenga, ¿sí?
También el estado líquido es un poco más desordenado si lo comparamos con el estado sólido, pero es más ordenado que el estado gaseoso. A su vez, en este estado, en el estado líquido, se puede comprimir muy poco las partículas porque se encuentran muy juntas entre ellas. Y por último, el estado más desordenado es el estado gaseoso. ¿Por qué? El estado gaseoso, en este estado la materia, no tiene ni forma ni volumen propio, ¿sí? Y a su vez ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. Por esto es que se los puede comprimir de manera fácilmente porque las partículas no están juntas entre ellas, sino que están dispersas, moviéndose al azar en el recipiente que los contiene. Por eso es que recién les decía que el estado más desorganizado o en máximo desorden es el estado gaseoso, ¿sí? Imagínense que si ustedes tiran con un desodorante de ambiente, presionan una vez el desodorante en un baño, las partículas se van a dispersar en todo el baño. Ahora, si ustedes presionan una sola vez ese desodorante de ambiente en el patio de su casa, eso también van a volar por todas partes las partículas gaseosas, ¿sí? Van a estar dispersas, digamos, siempre dentro del recipiente que las contenga. Es importante remarcar que tanto los estados físicos líquidos y gaseosa, es decir, la materia en estos estados, se denominan fluidos. ¿Por qué? Porque ambos pueden fluir. Por estas condiciones de estado físico, los dos pueden fluir, mientras que la materia en estado sólido, lógicamente, no fluye. Recién hablábamos que los estados físicos de la materia dependen de las condiciones de temperatura y de presión. Es por esto que en base a estas condiciones la materia puede sufrir cambios de estado. ¿Qué son estos cambios de estado? Son los cambios o la evolución de la materia entre varios estados de agregación, pero en donde la composición de la materia no va a cambiar, ¿sí? Solamente cambia el estado de agregación, pero la composición de la materia va a seguir siendo la misma, ¿sí? Por eso son cambios físicos, en el cual la estructura química no va a estar afectada. Los cambios de estado o los cambios de agregación entre un estado a otro se denominan volatilización, sublimación, solidificación, fusión, ebullición o vaporización y condensación. Seguramente ustedes han escuchado estos términos. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Definamos la volatilización, ¿sí? La volatilización es el estado en el cual una sustancia pasa del estado sólido al gaseoso, ¿sí? Como ejemplo, aquí en la imagen podemos observar el hielo seco. El hielo que nosotros conocemos, o sea, el agua que se encuentra en el estado sólido, si nosotros le ponemos a temperaturas, o sea, le damos calor a ese hielo, ¿qué pasa? Se derrite, pero pasa del estado sólido al estado líquido. El hielo seco es un caso particular por la composición que es distinta a la del hielo que nosotros conocemos. En este caso, en el estado del hielo seco, nosotros vemos un cubo de hielo o cubitos pequeños de hielo seco que al exponerlos a una temperatura mayor se convierte del estado sólido, pasa al estado gaseoso, ¿sí? No pasa por el estado líquido, directamente de estado sólido a estado gaseoso. Este hielo tiene otras particularidades en lo que es la conservación, ¿sí? De lo que nosotros necesitamos conservar refrigerado. ¿Por qué? Por tener estas características, por su composición, nos permite conservar por mayor periodo de tiempo determinadas cosas, materiales, lo que sea, por mayor tiempo, ¿sí? Lo que el hielo que nosotros conocemos de agua común no nos permite. La sublimación es el cambio de estado gaseoso a estado sólido, también sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Sería lo inverso a lo que acabamos de ver. Ejemplo de sublimación es la formación de la naftalina que nosotros conocemos. Bueno, esto pasa.
es la materia en estado gaseoso que mediante algún procedimiento se la convierte al estado sólido. Solidificación es el cambio de estado en el que una sustancia pasa del estado líquido al estado sólido. Por ejemplo, cuando ponemos agua en una cubetera y metemos esa cubetera en el freezer, es decir, disminuimos la temperatura a la cual está el agua y entonces, por determinadas propiedades del agua, esta agua que estaba antes en estado líquido va a pasar al estado sólido. Como ejemplo, en este cambio de estado en la fusión, tenemos aquí una vela encendida, ¿sí? Si ustedes piensan, al encender una vela, vemos que la parafina, la cera esta que tenemos formando la vela, empieza a derretirse, ¿sí? Entonces fusión hace referencia al cambio de estado de la materia de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Eso sería la fusión. Aquí tenemos dos cambios de estados, ebullición y vaporización, que en realidad el principio es el mismo. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? Sería que tanto ebullición como vaporización es el pasaje del estado líquido a vapor. Pero ¿qué ocurre? En la ebullición nosotros vamos a tener este pasaje de estado líquido a vapor tanto en la superficie como en toda la masa líquida. ¿Cuándo ocurre la ebullición? Cuando, por ejemplo, ponemos a hervir una olla con agua y entonces el agua alcanza su punto de ebullición y ahí empieza a formarse ese vapor, ¿sí? Mientras que en la vaporización solamente va a ocurrir esto a nivel de la superficie del líquido. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando, por ejemplo, dejamos un vaso de agua a temperatura ambiente y con el paso del tiempo empieza a formarse vapor de agua, pero solamente de la superficie. Por eso se vaporiza de manera más lenta. En este caso, cuando no lo exponemos, no le damos calor, sino que se va evaporizando de manera lenta. Mientras que en la ebullición sí estamos dándole energía a ese líquido porque le estamos exponiendo a una mayor temperatura. Por eso es que toda la masa forma ese vapor, se transforma, digamos, en vapor de agua. Esa es la única diferencia entre ambos. En la condensación, lo que ocurre es un cambio de estado de un estado de vapor o de gas al estado líquido. ¿Por qué ocurre esto? Por una disminución de la temperatura. Como ejemplo tenemos esta olla que ponemos a hervir el agua, tapamos la olla y vemos cómo cuando alcanza el punto de ebullición el agua se forma este vapor, el vapor asciende, como hemos dicho, en estado gaseoso el agua ocupa todo el recipiente, va a estar disperso, van a llegar a la tapa de la olla, que la tapa de la olla tiene una temperatura inferior a la que está teniendo el agua, entonces se condensa el agua, ¿sí? Se vuelve de vapor, vuelve a formarse las aguas en estado líquido, digamos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nos estamos bañando con agua caliente y en las paredes vemos cómo se forman gotitas de agua, de ese vapor que se levanta del piso al chocar con las paredes que tienen una temperatura inferior, entonces se condensa el agua. A modo de resumen, les dejo este gráfico en donde está expresado claramente los tres estados de la materia que tenemos, que existen, y los distintos estados o cambios de agregación o cambios de estados al pasar de un estado de la materia a otro, ¿sí? Como hemos estudiado recién. Veamos cómo todas las propiedades medibles, es decir, que se pueden medir de la materia, van a depender, vamos a ver que algunas dependen de la cantidad de materia que se esté considerando y que otras no dependen de ello, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a juntar arena con una botella, vamos a juntar determinada cantidad, pero si juntamos con un balde, quizás juntemos una mayor cantidad, pero siempre el color de la arena va a ser el mismo, ¿sí? Y en este sentido, esas propiedades se definen como intensivas y extensivas, por ejemplo, ¿sí? En el caso de las propiedades intensivas, son aquellas que no varían con la cantidad de materia que uno tiene en cuenta. Y en sí, las propiedades intensivas son propias o características de cada material que están relacionadas en definitiva con la naturaleza de esa sustancia, ¿sí? A su vez, estas propiedades son útiles cuando uno necesita identificar una sustancia pura.
Ejemplo de ellos es el punto de ebullición o la densidad, ¿sí? Si por ejemplo quiero distinguir entre unas sustancias y no puedo saber si es agua o si es aceite, por ejemplo podemos determinar la densidad y una vez que tengamos la densidad podemos ver si es de agua o si es de aceite. ¿Por qué? Porque cada sustancia tiene una densidad que se especifica de esa sustancia, ¿sí? En cambio, las propiedades extensivas son aquellas que sí varían con la cantidad de materia. Y por este motivo es que no permiten identificar un material, ¿sí? Por ejemplo, el peso es una sustancia extensiva porque nosotros podemos tener 1 kilo de sal y 1 kilo de arena, pero no vamos a saber ese kilo de qué, si es de sal o de arena, porque el peso no nos va a dar una característica específica, ¿sí?, de la sustancia, a diferencia de la densidad como veíamos en el ejemplo anterior. Vamos a ver que masa se define como la cantidad de materia de un cuerpo, ¿sí? Y la masa, como nosotros sabemos, se expresa en gramos, ¿sí? Acuérdense, de lo que se pesa es la masa y va en gramos o en kilogramos. Volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y este se expresa en centímetros cúbicos. Mientras que la densidad relaciona tanto la masa con el volumen y se expresa en gramos por centímetros cúbicos. Vamos a ver cómo se clasifican los sistemas materiales. En grandes rasgos se clasifican en sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos. En el medio de esta clasificación ustedes van a poder leer o escuchar que hay una situación intermedia que se puede definir como sistema inhomogéneo o como sistema coloidal, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en la clasificación esta como sistema homogéneo o como heterogéneo. A grandes rasgos vamos a decir que los sistemas heterogéneos a simple vista nosotros vemos una mezcla, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos agua y sal disuelta. Cuando nosotros ponemos sal al agua y lo disolvemos bien, vemos como una sola sustancia. En cambio, en los sistemas materiales que se clasifican como heterogéneos son aquellos en los que nosotros a simple vista podemos distinguir que hay más de una sustancia, ¿sí? Vamos a ver que después esto se define como fases. Por ejemplo, tenemos aquí agua con aceite. Ustedes han visto que el agua con el aceite no se mezclan jamás. Entonces, al mezclar estos se separan dos fases. Lo mismo ocurre cuando ponemos hielo en un vaso con agua. Nosotros vemos los hielos flotando en el agua, ¿sí? Por eso se lo clasifican como sistemas heterogéneos. En el ejemplo del sistema material homogéneo, es importante destacar que las propiedades de este sistema son iguales en cada punto, en los diferentes puntos, digamos, de esta mezcla, ¿sí? Y si uno observa, por ejemplo, toma una alícuota de este vaso de agua con sal y lo ponemos al microscopio óptico, no podemos observarlos, ¿sí? Son imperceptibles. Mientras que en el sistema material heterogéneo, como el ejemplo del agua con hielo, por ejemplo, las propiedades de este sistema van a ser distintos en los distintos puntos de esta mezcla, ¿sí? Por eso es que nosotros a simple vista podemos determinar la cantidad de componentes o ver que hay distintos componentes en esta mezcla. También, si uno observa en otros ejemplos, estos distintos componentes se pueden separar en el microscopio óptico, ¿sí? También se los define en los sistemas heterogéneos como sistemas que están formados por dos o más porciones homogéneas y que cada una de esas porciones se denominan fases, como lo veíamos en la diapositiva anterior. A su vez, es importante destacar que en estos sistemas heterogéneos se pueden utilizar métodos físicos para separar los distintos componentes que forman esta mezcla, por supuesto sin cambiar la composición química de cada uno de ellos, ¿sí? Estos sistemas homogéneos que están constituidos por dos o por más sustancias
puras, y es importante aclarar que estas sustancias puras, por ejemplo, puede ser el agua o la sal, el cloruro de sodio, ¿sí? Porque estas son sustancias puras, por eso un sistema homogéneo que está formado por dos o más de estas sustancias puras se lo denomina solución, ¿sí? Y en definitiva, cuando una sustancia sólida, como por ejemplo es la sal, se mezcla con el líquido, como ejemplo el agua, de manera en que se disuelve toda esta sustancia sólida, se disuelve en el líquido, entonces se dice que la sustancia esta ha sido disuelta por el líquido. Y en este sentido vamos a definir como que el componente mayoritario, es decir, que está en mayor proporción, se lo denomina solvente. Y como solvente universal conocemos al agua, ¿sí? Por otro lado, el componente minoritario, como nuestro ejemplo es la sal, a este se le denomina soluto. Entonces, siempre que tengamos una solución, el componente que esté en mayor proporción va a ser el solvente y aquel que se encuentre en menor proporción va a ser el soluto. A su vez, estas soluciones se pueden clasificar en soluciones no electrolíticas o electrolíticas. Las soluciones no electrolíticas son aquellas en las cuales sus componentes no se disocian. Un ejemplo de ellos es la glucosa en agua, ¿sí? Si nosotros vemos glucosa más agua, esta sustancia en la glucosa no llega a disociarse, ¿sí? Generalmente los compuestos orgánicos, que si bien más adelante los vamos a estudiar, vamos a ver que estos no se disocian en solución. Mientras que las sustancias electrolíticas son aquellas en las cuales los componentes sí se disocian. Y siguiendo con el ejemplo que nosotros tenemos, es el cloruro de sodio, ¿sí? La solución fisiológica. Vemos que en los sistemas donde mezclamos esta sal en el agua, vemos que en un primer momento tenemos 0,1 mol de sal, es decir, de cloruro de sodio, que no se ha disociado hasta el momento en 1 litro de agua. Una vez que se disuelven, vemos cómo aquí la sal está representada, el cloruro de sodio, como una molécula única, o sea, la sustancia pura, con violeta y verde. Vemos que luego en el agua estas moléculas se disocian y tenemos las moléculas violetas por un lado y las verdes por el otro. Entonces, antes teníamos 0,1 mol de sal que al disolverse en sus dos componentes, en sodio por un lado y en cloruro por el otro, esto se convierte en 0,2 mol de iones de sodio y de cloruro. Esto sería la disociación en el agua. Y aquí nosotros tenemos como ejemplo también las disoluciones conductoras, y que serían estas que se disocian en agua en solución, y aquellas disoluciones no conductoras, que como les digo son los compuestos orgánicos que les he nombrado al comienzo. Es importante conocer que todas las soluciones poseen una concentración. Esta concentración justamente es la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución, ¿sí? Tenemos varias unidades de concentración. Vamos a definir cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, porcentaje de masa, que se representa así, el símbolo de porcentaje, masa sobre masa, que sería la cantidad de soluto en gramos y la cantidad de solución también en gramos. El porcentaje masa en volumen, por ejemplo, tenemos un porcentaje de masa, o sea, cantidad de soluto en masa, mientras que la cantidad de solución expresada en volumen. Porcentaje en volumen, tenemos el porcentaje y volumen sobre volumen. Concentración molar, ya tenemos en cuenta el peso molecular de la sustancia para calcular los moles que están disueltos en el volumen en 1 litro de la solución. La concentración molar, tenemos los moles por kilogramo de la solución, y por otra parte tenemos las partes por millón. Nosotros nos vamos a detener en aquellas unidades de concentración que sean las más utilizadas en nuestro medio. Si nosotros partimos, por ejemplo, de una solución poco concentrada y vamos a suponer tenemos un vaso de agua con una cucharada de sal, ¿sí? Tenemos determinada concentración. Ahora, si a ese mismo vaso con agua le agregamos otra cuchara más de sal y otra cuchara y seguimos agregando más cantidad de sal,
vamos a tener como resultado una solución que se encuentre más concentrada, es decir, agua que esté más salada comparándola con la solución que teníamos al comienzo, ¿sí? En este sentido es importante aclarar que si uno cambia la cantidad de soluto que está disuelto en el solvente, ahí vamos a estar, o que cambiamos el solvente agregando mayor cantidad de solvente, por ejemplo, vamos a cambiar la concentración de esa solución. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros preparamos, por ejemplo, un termo de café, y servimos 5 pocillos de café, esos 5 pocillos de café van a tener la misma concentración. Esas pocillos se denominan alícuotas de lo que es la solución madre, que es el café que está en el termo. Ahora, si nosotros a uno de esos pocillos que hemos servido del termo le agregamos un poco de agua, ¿qué va a pasar? Va a cambiar la concentración, le estamos agregando solvente, por lo tanto la solución se va a diluir, va a disminuir su concentración, ¿sí? Solamente en ese sentido, cuando cambiamos la cantidad de soluto o de solvente, ahí va a haber un cambio de concentración. Como ejemplo de las formas de expresar la concentración de las soluciones, por ejemplo, en miligramos por decilitro o en gramos por litro, vamos a ver que la glucemia, que siempre que vean el término emia, significa la cantidad, en este caso la concentración de glucosa en sangre, vamos a ver que se expresa en miligramos por decilitros o en gramos por litro, ¿sí? Como hay cambio de unidades, y me interesa que ustedes vean cómo es el cambio de unidades, por ejemplo, de miligramos a gramos, porque hay factores por los cuales multiplicar o disminuir para cambiar de una unidad a otra. Entonces veamos cómo se expresa, como 90 miligramos por decilitro o como 0, que es lo mismo que 0,9 gramos por litro. ¿Sí? Por ejemplo, colesterolemia, que sería el colesterol en sangre, también se puede expresar como dentro de los valores de referencia o los límites. Tenemos 200 miligramos por decilitro o 2 gramos por litro, que sería la misma concentración, ¿sí? Solamente que cambian las unidades, por eso cambia el número de 200 a 2. Ahí hay que tener mucho cuidado porque sí es significativo y es muy importante no equivocarse en el uso de las unidades. Continuando, en la práctica, un mol de una sustancia es el peso molecular de la misma expresada en gramos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el peso molecular del cloruro de sodio, ustedes van a ir a la tabla periódica que han estudiado la clase pasada y van a ver el peso del sodio, van a sumar el peso del sodio más el peso del cloro y van a ver que es un total de 58 gramos. Este sería el peso molar, el peso molecular de esta sustancia del cloruro de sodio. Es decir, que 58 gramos es un mol de cloruro de sodio, ¿sí? Se hacen lo mismo en el caso del hidróxido de sodio y suman el peso del sodio más el peso del oxígeno más el peso del hidrógeno, van a ser un total de 40 gramos. Estos 40 gramos se corresponden con un mol de hidróxido. El porcentaje en masa se refiere a la masa de soluto, siempre en gramos, que hay en 100 gramos de disolución, ¿sí? Por eso el término que indica que es porcentaje es que siempre es en 100 gramos de disolución. Mientras que el porcentaje de masa en volumen nos indica la masa de soluto en gramos que hay en 100 mililitros de disolución. Acuérdense, volumen era centímetros cúbicos o mililitros, ¿sí? En este caso va a ser 100 mililitros de disolución. Ahora, cuando tenemos un soluto y el solvente en el cual ambos son líquidos, se expresa la concentración en volumen, ¿sí? Entonces, este porcentaje en volumen, es el volumen de soluto en mililitros que hay en 100 mililitros de disolución. Es importante que sepamos estas expresiones porque al momento de hacer los cálculos nos van a servir para poder despejar algunas cuestiones que tengamos que determinar.
En el caso de la molaridad, esta forma de expresar la concentración, la molaridad es el número de moles, acuérdense que un mol era igual al peso molecular de una sustancia, entonces molaridad es el número de moles de soluto que hay en 1 litro de solución. Entonces, que a nosotros nos digan que una solución de glucosa tiene una concentración 1 molar, significa que tiene 1 mol de glucosa en 1 litro de solución. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir 0,9 gramos por litro de glucosa a moles por litro, ¿qué cálculo tenemos que hacer? Tenemos que hacer una regla de 3 simple, porque la molaridad se expresa en moles por litro de solución. Entonces, si nosotros sabemos que 1 mol de glucosa, tenemos aquí la información, pesa 180 gramos, vamos a ver esos 0,9 gramos, ¿cuántos moles es? Y aquí es que tenemos que plantear esa regla de 3 simples. La osmolaridad es a su vez la cantidad en moles de una sustancia que puede provocar un descenso crioscópico de 2 grados centígrados o un ascenso ebulloscópico de 0,5 grados centígrados cuando es agregada a 1 litro de agua. Pero en la práctica lo que se hace es se calcula multiplicando la molaridad de la sustancia por el número de partículas en las que se disocia en solución. Habíamos dicho, por ejemplo, que la glucosa no se disocia, entonces la cantidad por la cual se va a multiplicar va a ser por 1, por eso es 1 osmolar. Mientras que el hidróxido de sodio en solución sí se disocia en 2, en hidróxido y en oxidilo, ¿sí? Por eso es por 2. Por otra parte, el ácido sulfúrico sí se disocia en 3 iones, ¿sí? Por un lado el sulfato y los 2 hidrógenos que tenemos. Por eso el número es 3 osmolar. Entonces, dentro de las unidades de concentración de las disoluciones, podemos ver que las más utilizadas son el porcentaje en masa-volumen y la molaridad. Vamos a definir, por otra parte, lo que es la ósmosis. En realidad, la ósmosis es un mecanismo que se denomina de difusión pasiva por la manera en la que se mueve una sustancia de un lugar a otro, ¿sí? Está caracterizada en este caso por el paso del solvente a través de una membrana semipermeable por su difusión pasiva desde la solución más diluida a la solución más concentrada, como podemos ver aquí, la flecha violeta indica de la solución más diluida a la más concentrada, ¿sí? Acuérdense, es un mecanismo de difusión pasiva. Estos cambios osmóticos son importantes a tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno se preocupa por la hidratación de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque estos cambios de situación en la hidratación de nuestro organismo van a tener influencia, por ejemplo, en nuestros componentes celulares. Aquí tenemos un ejemplo de los glóbulos rojos, ¿sí? En el que vemos que tenemos 3 tipos de soluciones. Por ejemplo, solución hipertónica, es decir, que está muy concentrada, una solución isotónica, en que a ambos lados de la membrana está la misma concentración, y una solución hipotónica, en la que hay una menor concentración afuera de la célula. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si aumenta la osmolaridad extracelular, ¿qué va a ocurrir? Hemos dicho que el agua pasa de mayor concentración, de un lugar, compartimiento de menor concentración al de mayor concentración. ¿Por qué? Con la idea de poder equilibrar esas concentraciones afuera y adentro de estos lugares. ¿Y por qué pasa así? Porque lo que se mueve es el solvente, no el soluto, el solvente, ¿sí? Entonces, al aumentar la osmolaridad afuera de la célula, ¿qué va a pasar? El agua va a salir de adentro de la célula para la solución. Entonces, ¿qué ocurre? Al salir el agua de esa célula, vemos que el volumen celular
va a disminuir, ¿sí? Y esto tiene determinadas consecuencias en nuestra salud. En una solución isotónica, las células conservan su forma y volumen, ¿sí? No hay cambios afuera de las células, entonces hay un equilibrio entre el agua que ingresa a la célula y el agua que sale de la célula. Mientras que cuando estamos en presencia de una solución hipotónica, es decir, disminuye la osmolaridad afuera de la célula, entonces ¿qué pasa? El agua va a tender a entrar a la célula y por ende podemos ver aquí que el volumen celular va a verse aumentado y esto también es riesgoso para la salud. Volviendo a las formas de expresar la concentración de soluciones, supongamos el siguiente problema. Tenemos con la solución de dextrosa al 5% aporta 5 gramos de glucosa por 100 mililitros de agua. Entonces nos pregunta, ¿cuántos gramos por litro representa? Bueno, si nosotros sabemos que son 5 gramos de glucosa por 100 mililitros de agua, vamos a decir que un litro de agua son 1000 mililitros de agua. Entonces hacemos una regla de simple en la cual multiplicamos 5 gramos de glucosa por 1000 mililitros de agua sobre 100 mililitros de agua y obtenemos el resultado de los gramos por litro. Y por otra parte, nos pregunta cuántas kilocalorías por litro aporta, sabiendo que un gramo de lúcido genera 4 kilocalorías. Entonces, aquí plantearíamos que un gramo de glúcido genera 4 kilocalorías, entonces el resultado anterior, ¿cuántas kilocalorías nos genera? Si volvemos un poco atrás y seguimos hablando de la disolución de sal en agua o de cloruro de sodio en agua, y entonces en un comienzo teníamos una poca cantidad de cloruro de sodio, entonces nuestra solución estaba de alguna manera diluida. Pero si le seguíamos agregando sal, sería que íbamos aumentando la concentración de esa solución. Y a su vez, si seguimos agregando sal, vamos a ver que va a llegar un momento en el cual nosotros en el fondo del vaso vamos a ver la sustancia blanquita, vamos a ver que se deposita sal en el fondo del vaso. ¿Por qué ocurre esto? Porque bueno, el agua, esa cantidad de agua, solamente puede disolver una determinada cantidad de sal. Entonces, el resto que no puede ser disuelto va a quedar como sólido que es y va a precipitar, que quede esa sal en el fondo significa que precipita la sal. Entonces podemos decir que esa solución es una solución que ha sido saturada, ¿sí? Que ha llegado a su máximo de capacidad para poder disolver ese soluto. ¿Por qué estamos seguros que es la máxima cantidad? Porque ha precipitado ese soluto, ¿sí? Pero es importante que les comente que esta cantidad máxima de soluto que se disuelve puede variar con la temperatura. Muchas veces exponer esa solución al calor ayuda a que ese soluto continúe disolviéndose, ¿sí? Es decir, podemos cambiar la solubilidad. ¿Cómo definimos a la solubilidad? Justamente es la concentración máxima que puede alcanzarse en determinadas condiciones cuando el proceso de disolución está en equilibrio. Es decir, se refiere a la cantidad, a la masa de soluto que se puede disolver en determinada masa de solvente. Y por eso se define la solución saturada como la solución química que contiene el máximo de concentración de soluto disuelto en solvente, mientras que una solución diluida se denomina a la solución que contiene poco soluto que está disuelto en una gran cantidad de solvente. Y por ende la solución sobresaturada es aquella en la que vemos el soluto precipitado. En este gráfico podemos ver cómo tenemos el soluto que se le agrega a la solución y el solvente, ¿sí? Como queda todo mezclado. Ahora, cuando tenemos una solución insaturada, vemos que se disuelve todavía, se le puede seguir agregando soluto que se va a disolver. Ahora, cuando llegamos al máximo de concentración
de soluto que puede diluir ese solvente, vemos cómo no se le sigue agregando soluto y no se disuelve más, entonces estamos frente a una solución saturada. Por último, si continuamos agregando soluto, tenemos una solución sobresaturada en la cual vemos la precipitación, o sea, la formación de cristales, y se dice que esta solución también es inestable. Vamos a ver un ejemplo de cálculo en el cual nos dice: se disuelven 12 gramos de cloruro de sodio en 200 gramos de agua. ¿Cuál será la concentración molar de dicha solución? Primero tenemos que recordar que concentración molar se define en moles de soluto por litro de solución, ¿sí? En este caso, nuestra solución serían 200 gramos de agua más los 12 gramos de cloruro de sodio. Entonces, para saber la cantidad, el volumen de agua, nos dan los datos de la densidad de agua. Sabemos que un gramo de agua ocupa un mililitro, entonces de aquí vamos a saber cuántos mililitros ocupan 200 gramos de agua. Con una regla de 3 simple, obtenemos que 200 mililitros es lo mismo que 200 gramos de agua, porque justamente la densidad es igual a 1. Ahora nosotros necesitamos transformar esos 12 gramos de cloruro de sodio en moles. Para ello necesitamos conocer el peso molar o molecular del cloruro de sodio, que tenemos la información, son 58 gramos. Entonces decimos 58 gramos equivale a un mol de cloruro de sodio, entonces 12 gramos sería equivalente a ¿cuántos moles? Y una vez obtenidos esos moles, entonces decimos que esos moles de cloruro de sodio están presentes en 200 mililitros de solución, entonces en 1000 mililitros de solución, ¿cuánto sería? Y esa es nuestra concentración molar, ¿sí? Ahora, si nos piden el porcentaje peso en peso de la disolución, tenemos que tener en cuenta que es la cantidad en gramos de soluto sobre la cantidad en gramos de la solución. Entonces, en este caso tendríamos 12 gramos de cloruro de sodio disueltos en total, la masa total de la solución, que sería 12 gramos más 200 gramos de agua. Entonces sería 200 gramos de cloruro de sodio dividido 212 gramos de solución por 100, y ese es nuestro porcentaje peso en peso de la solución. También estos cálculos se pueden aplicar cuando uno quiere determinar la dosis en el momento de tener que dar una indicación de algún tratamiento farmacológico, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos de ejemplo dosis diaria, tenemos que es la cantidad de medicamentos a suministrar en 24 horas, es decir, en un día. Por ejemplo, tomar 2 gramos de ampicilina al día. Ahora, la dosis por toma indica la cantidad de medicamentos a suministrar en cada toma. Por ejemplo, en el caso anterior, ampicilina 500 miligramos cada 6 horas, sería 4 veces al día. Entonces, 500 miligramos por 4 nos dan esos 2 gramos por día, ¿sí? Y la dosis total, entonces, es la cantidad de medicamentos a administrar durante un tratamiento completo. Por ejemplo, tomar 14 gramos de ampicilina durante el tratamiento. Entonces, si la dosis diaria era de 2 gramos, vamos a dividir 14 dividido 2, y entonces el tratamiento va a ser durante 7 días, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos como ejercicio que se quiere administrar ampicilina a un paciente de 60 kilogramos de pesos cuando la dosis habitual es de 7 miligramos por kilogramo cada 6 horas, lo que tendríamos que hacer para conocer la dosis que hay que administrar a ese paciente, primero hay que ver a cuántos miligramos de ampicilina corresponden esos 60 kilogramos de peso. Si sabemos que 7 miligramos por kilogramo de peso, vamos a ver en 60 kilogramos cuántos miligramos nos correspondría. En este caso es sencillo porque hacemos, si 7 miligramos es por kilo de peso, entonces en 60 sería 60 por 7, y eso sería la cantidad de miligramos para administrar. Luego tendríamos que ver cada 6 horas cuánto podríamos administrarle
a ese paciente. Entonces este paciente habría que darle 4 dosis de 420 miligramos al día, por ejemplo. En la plataforma, entonces ustedes van a tener una serie de ejercicios a partir de los cuales pueden realizar la práctica. Lo que sí les voy a solicitar que utilicen el foro, ¿sí? Hasta el día viernes espero tener novedades de ustedes cómo les ha ido con el ejercicio, porque si es necesario, como esta clase es grabada por el tema de que nos coincide con mesa de examen que tenemos que estar presentes las dos profes, entonces sería importante que ustedes traten de hacer los ejercicios y ver de hacer una clase, de programar una clase virtual para el día viernes, así podemos retomar los ejercicios y ver las dudas que hayan surgido.